Buen día para todos. En este video explicativo voy a tratar el tema de la primera ley de Newton o denominada ley de la inercia. Esta ley nos indica que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme, o sea, un movimiento constante, en este caso se aplicará o estaremos hablando de esta primera ley, ¿sí? Sin que alguna fuerza actúe sobre él, obviamente le cambia su estado inicial, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un objeto en reposo, como vemos acá, porque la patineta es la que lo hace mover constantemente o con un movimiento constante, ¿sí? No va a acelerar. Aquí ya no vamos a hablar en esta primera ley que la aceleración es cero, no hay ninguna aceleración. Hay un movimiento constante o está en reposo. Si el objeto está en reposo, va a tener ciertas fuerzas. En este caso, estaría la fuerza peso, ¿sí? En este caso del objeto que tenemos ahí, vamos a colocarle los valores que es de 50 kilogramos. La fuerza normal, que es igual a la fuerza peso. ¿Sí? La fuerza normal es equivalente a la fuerza peso. La fuerza aplicada que aplica, en este caso, la persona, y si tiene un coeficiente de rozamiento, en este caso la superficie tiene una fricción, entonces habrá una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento del objeto, iría en contra del movimiento. Ese es el diagrama de cuerpo libre que tiene este objeto en reposo. Entonces, por medio de esto podemos calcular la fuerza Newton, podemos calcular tensiones, ¿sí? Aplicando la primera ley de Newton, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que la aceleración es cero, o está en reposo o tiene un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento constante, a velocidad constante, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, ya un rozamiento, como vemos acá, y queremos saber, entonces, yo le aplico una fuerza y el rozamiento, la fuerza de fricción es de 94 newton, ¿sí? Ahí nos va a decir, en este caso, que el cuerpo, ¿cierto? Lo está moviendo, pero hay una fricción que le está oponiendo ese movimiento, le está generando una resistencia, ¿sí? Al movimiento. Si yo lo suelto, obviamente él va a seguir, pero va a frenar mucho más rápido. ¿Listo? ¿Qué es sumatoria de fuerzas? Pues lo que gana la fuerza mayor y se hace una diferencia. Si yo vuelvo a aplicar y le vuelvo a aplicar la fuerza, coloco los valores y vuelvo otra vez, en este caso, es la resta de los dos. Si tuviéramos acá sería 201 menos 94. Y la fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal sería 107 newton. ¿Sí? Sería una resta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta respecto a este movimiento, ¿sí? Cuando hacemos una sumatoria de fuerzas, pero aquí ya nos hablaríamos entraríamos un poco a la segunda ley de Newton porque estamos acelerando el objeto para que pueda crearse eso, empezando desde el reposo para acelerarlo, ¿sí? Pero para que entiendan un poco cuando hablamos de sumatoria de fuerzas. Pero en sí, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento constante requiere uniforme sin causar una fuerza que le cambie su estado inicial. Si él en un ejemplo, él está en este movimiento rectilíneo por medio de la inercia, que es esa capacidad de generar su movimiento por sí solo, ¿sí? En este caso, por la patineta, él se empieza a mover el objeto, no porque él mismo lo vaya a hacer. Pero ya, si hay otra fuerza externa que le aplique, le cambie el movimiento, lo acelere, pues ahí ya cambiaría esta ley tan importante de Newton. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa partecita respecto a la primera ley de Newton. Recordemos la fórmula de peso. Si yo quiero calcular el peso, es masa por la gravedad. ¿Listo? Masa por gravedad. Entonces sería 50 kilogramos por 9.8. ¿Sí? Pues es una forma de volver a recordar cómo se llama la fuerza peso, la fuerza también gravitatoria, en este caso la gravedad,
que genera la gravedad en el cuerpo. Muy bien. Bueno, chicos, espero les haya servido el video. Que tengan una feliz noche.